Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén listos porque lo que les voy a contar hoy no es cualquier historia de carretera. Les juro que lo que pasó en estos caminos de México es algo que les va a poner la piel de gallina. Sí, estoy hablando de cosas que realmente pasaron a traileros, cosas que no se inventan y que cualquiera que viaje de noche podría encontrarse. Y créanme, no querrán estar solos cuando suceda. Antes de empezar, les recomiendo que suban el volumen, porque hay momentos que van a querer escucharlos bien. Y si están viendo esto de noche, quizá deberían pensarlo 2 veces antes de mirar por la ventana. Porque lo que vamos a contarles es realmente perturbador. Y créanme, no todos los tráileros salen de estas experiencias sin sentir que algo los siguió o los observó. Era una noche cerrada en un tramo solitario de Chihuahua. Yo conducía mi tráiler, atravesando kilómetros de asfalto vacío, con solo el sonido constante del motor y el viento golpeando la cabina. Llevaba horas manejando. La monotonía me había acostumbrado al silencio absoluto, hasta que apareció algo que jamás debería haber visto. Al principio pensé que era un animal. Una figura alta y delgada estaba en medio de la carretera, completamente inmóvil. La luz de mis faros apenas alcanzaba a delinear su contorno. No podía distinguir rasgos, solo una presencia que irradiaba una calma imposible y al mismo tiempo un terror absoluto. Pisé el freno, pero mis manos temblaban. La figura no se movía. No podía creer lo que estaba viendo. Avancé unos metros lentamente, observando cada movimiento. La figura comenzó a acercarse hacia mí, flotando sobre el asfalto. No caminaba, no tocaba el suelo. Simplemente flotaba, moviéndose de una forma imposible. Quise retroceder, pero el miedo me dejó paralizado. Cada segundo parecía eterno mientras aquella sombra avanzaba. Cuando finalmente la iluminé con los faros por completo, juré que podía ver cómo deformaba el aire a su alrededor. Se alargaba, se encogía, cambiaba de forma sin patrón. Un frío indescriptible me atravesó el cuerpo. Aceleré, manteniendo mis ojos en la silueta, pero de repente desapareció. No se había movido a un lado ni se había ocultado. Simplemente dejó de existir. Seguí manejando a toda velocidad, intentando racionalizar lo que acababa de ver. La carretera seguía vacía, pero la sensación de ser observado persistía. Entonces las luces del camión comenzaron a parpadear y se apagaron por completo. La radio murió, reemplazada por un zumbido constante que no tenía origen. Encendí las luces de emergencia, pero el miedo ya no estaba afuera, estaba dentro de mí. A unos kilómetros apareció de nuevo, la misma silueta, ahora detrás del tráiler, moviéndose entre la carga sin que escuchara ningún sonido. Giré la cabeza y no había nada. Desapareció otra vez, dejando solo un frío que penetraba hasta los huesos. Con el corazón desbocado, decidí no detenerme hasta encontrar una estación de servicio. Llegué a la gasolinera con las manos temblando. Intenté explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Algunos conductores murmuraron que habían oído historias similares, pero nadie sabía nada con certeza. Esa carretera había ganado una reputación silenciosa. Figuras que aparecen y desaparecen, luces que se mueven solas, voces que salen de la radio sin explicación. Cada conductor que pasaba por ahí sentía, aunque no lo admitiera, que alguien o algo los vigilaba. Intenté descansar dentro de la cabina, pero no pude dormir tranquilo. Mientras cerraba los ojos por unas horas, escuché pasos alrededor del tráiler, crujidos en el asfalto, y luego tuve la certeza de que la silueta estaba otra vez allí, al borde de la carretera, observándome en silencio. No había voz, no había gesto humano, solo presencia. Cuando desperté con la luz del día, la carretera estaba desierta. Ninguna huella, ningún rastro, nada que explicara lo que había pasado. Nunca volví a ese tramo de noche. Otros tráileros que pasaron por allí contaron historias similares. Figuras que flotan sobre el asfalto, luces inexplicables, radios que repiten nombres sin sentido.
La carretera parecía guardar secretos que solo se revelan a quienes viajan solos en la oscuridad más profunda. Con los años, cada vez que conduzco de noche, cualquier sombra o reflejo en el retrovisor revive aquella noche. Cada curva y cada tramo silencioso me recuerda que no todas las carreteras están vacías. Algunas permanecen vigilando, esperando al siguiente que se atreva a pasar. La experiencia me marcó para siempre. La carretera no es solo asfalto y luces. Algunas noches es presencia, vigilancia, terror. Conduzco por una carretera solitaria en Veracruz. La noche es cerrada y la lluvia cae con fuerza, golpeando el parabrisas de mi tráiler. Llevo horas manejando y el cansancio empieza a pesarme, pero sé que la carga debe llegar a tiempo. La soledad de la carretera es algo que uno aprende a soportar, hasta que algo irrumpe en ella. Fue cuando lo sentí. Al principio pensé que era un golpe de viento o una corriente extraña dentro de la cabina, pero al mirar hacia el asiento del copiloto, lo vi. Un hombre sentado allí, completamente inmóvil, con el rostro cubierto por sombras. No había señales de que alguien hubiera subido a mi camión. Ningún ruido, ninguna puerta abierta. Solo estaba ahí, mirándome en silencio. Traté de racionalizarlo. Tal vez es la fatiga, tal vez estoy imaginando cosas, me dije. Pero la sensación de ser observado era abrumadora. La radio, que había estado reproduciendo música suave, comenzó a emitir interferencias, un zumbido constante que poco a poco se transformó en palabras. Podía distinguir mi nombre, y luego otros nombres que jamás había oído, algunos de desaparecidos según rumores de la zona. Intenté encender las luces, revisé el asiento y el piso, pero no había nadie. El hombre estaba allí, quieto, como si formara parte de la cabina misma. Quise hablarle, pero mi voz se ahogó en un nudo de miedo. Cada vez que giraba la cabeza para mirarlo, la sensación de presión aumentaba, como si una fuerza invisible me empujara hacia la puerta, hacia afuera del camión. Durante minutos que se sintieron eternos, recorrí tramos de carretera con el corazón acelerado, sin atreverme a parpadear. Cada curva y cada sombra en la lluvia parecía acercarlo, y la lluvia golpeaba con un ritmo que se sincronizaba con el latido de mi corazón. Sentía que cada instante dentro de esa cabina era una prueba, que el mundo exterior había dejado de existir y que solo quedábamos nosotros dos, él y yo. Cuando decidí que debía detenerme para intentar confrontarlo, la figura desapareció. No se movió hacia los lados, no cayó, simplemente dejó de estar. Mi respiración era errática, y la cabina, aunque vacía, parecía vibrar con su presencia. La radio volvió a funcionar, pero la música sonaba distorsionada, como si cada nota estuviera impregnada de lo que acababa de suceder. Continué conduciendo a toda velocidad, con la mente atrapada en la experiencia. Durante los kilómetros siguientes, cada reflejo en el espejo retrovisor parecía mostrarlo de nuevo, sentado allí, en silencio, solo observándome. Intenté pensar en explicaciones lógicas, en sombras, reflejos, imaginación. Nada encajaba. No había manera de explicarlo. Pasé la noche entera con los nervios a flor de piel, sin atreverme a dormir, con las manos firmemente agarradas al volante. Cada vez que cerraba los ojos por un instante, lo veía allí, mirándome desde la oscuridad, como si el trayecto que seguía estuviera bajo su vigilancia. La carretera, que antes parecía tranquila, ahora se sentía como un laberinto vigilado, cada curva y cada recta dominadas por su presencia. Al amanecer, cuando finalmente llegué a una estación de servicio, la cabina estaba vacía. Nadie allí había visto nada, nadie había escuchado nada. Intenté hablar con otros conductores, y algunos contaron historias similares. Compañeros que habían viajado solos y, de repente, sentían a un copiloto en silencio, que desaparecía sin dejar rastro. Todos coincidían en lo mismo. La figura no parecía humana, y su aparición no se explicaba por lógica alguna. Después de esa noche, cada vez que conduzco solo,
Reviso constantemente el asiento del copiloto y los espejos. No importa la carretera, no importa la hora. Cada sonido extraño o reflejo me hace recordar aquella cabina de Veracruz, aquella noche interminable en la que sentí que algo me acompañaba, invisible y aterrador. Sé que no estoy solo en la carretera, y algunas presencias nunca se van. Con el tiempo comprendí que aquella entidad no estaba allí por accidente. Me eligió como testigo, como víctima del miedo que solo los que viajan solos en la noche pueden sentir. Cada historia que escucho de otros traileros que han tenido experiencias similares confirma que no fue imaginación. La carretera tiene secretos, y algunos se manifiestan como compañeros silenciosos, observando cada movimiento, asegurándose de que los vivos recuerden que no todo lo que vemos es real, pero todo lo que sentimos puede ser mortal. Conducía por un tramo solitario en Durango. La noche se había adueñado de todo, y el asfalto parecía no tener fin. El viento golpeaba la cabina, y la luz de mis faros apenas iluminaba los bordes de la carretera. Llevaba horas manejando, y la fatiga comenzaba a apoderarse de mí, pero sabía que debía llegar a tiempo. Fue entonces cuando lo vi. Un camión antiguo, sin luces ni matrícula visible, apareciendo en la distancia detrás de mí. Al principio pensé que otro conductor se me acercaba demasiado, un camión cualquiera. Pero algo en él era diferente. No parecía tener conductor. Aceleré, intentando mantener distancia, y él también lo hizo. Cada vez que giraba una curva, aparecía nuevamente detrás de mí, como si supiera exactamente dónde estaba. El miedo comenzó a calarme hasta los huesos. Intenté adelantarlo, pisé a fondo el acelerador, pero cuando miraba por el retrovisor, el camión desaparecía de la carretera. No estaba en un lado, ni se había desviado. Simplemente no estaba allí. Y luego, minutos después, reaparecía detrás de mí, siempre siguiendo, siempre silencioso. No había faros, no había sonido de motor, solo la presencia de algo que me perseguía sin razón aparente. Aceleré aún más, mi respiración agitada, los músculos tensos, y comencé a notar un frío que no provenía del exterior. La cabina parecía envolverse en una presión invisible, como si algo quisiera que bajara la velocidad, que dejara de luchar. Miré por el espejo lateral y pude ver cómo las sombras dentro del camión desaparecían y reaparecían, pero no había nadie adentro. Aún así, sentía que algo me observaba, que la carretera misma se había vuelto un ente vigilante. Cada kilómetro era un desafío. El camión reaparecía donde menos lo esperaba, y los golpes metálicos que escuchaba sobre la carga de mi tráiler parecían provenir de él. Intenté comunicarme por la radio, pero solo se escuchaba estática. Intenté llamar por celular, sin señal. La carretera me rodeaba como un laberinto, y el camión no solo me seguía. Parecía conocer cada uno de mis movimientos. Después de horas de persecución silenciosa, llegué a un tramo recto donde podía acelerar al máximo y dejarlo atrás. Pisé a fondo. Los neumáticos chillaron. El viento golpeó con fuerza, y durante unos segundos creí que lo había dejado atrás. Pero al mirar por el retrovisor, ahí estaba de nuevo, detrás de mí, como si nunca me hubiera separado de él. El miedo se convirtió en pánico absoluto. Comencé a pensar que estaba atrapado en algo que no tenía lógica. Cada desviación, cada cambio de ruta, cada intento de perderlo fracasaba. El camión reaparecía como si supiera mis pensamientos, como si anticipara cada movimiento. Y entonces, escuché lo imposible. Un susurro, apenas audible, que parecía provenir del tráiler maldito. Decía mi nombre, y luego palabras incomprensibles, pero con una intención clara. Advertirme. Intenté mantener la calma, mantener la cordura, pero cada segundo se volvía insoportable. Las luces de mis faros se reflejaban en algo que no podía distinguir. Sombras que se movían sobre el asfalto, pero que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. La sensación de que el camión estaba vivo, de que no era solo un vehículo,
sino una entidad que me seguía. Creció hasta ser insoportable. Finalmente, tras lo que parecieron horas, vi una gasolinera a lo lejos. Desesperado, me dirigí hacia ella, con la esperanza de que el camión desapareciera al acercarme a luz y gente. Pero incluso allí, cuando me detuve y miré por última vez, no había rastro del camión. Nada que demostrara que lo que había visto era real, excepto la presión en mi pecho, el sudor frío y el recuerdo imborrable de sus luces apagadas, y su silencio absoluto. Me quedé allí, dentro de la cabina, temblando, sin atreverme a moverme. Intenté hablar con otros conductores que llegaban a la gasolinera, pero nadie había visto nada. Nadie escuchó nada. Solo yo había experimentado la persecución de aquel camión. No era imaginación. La sensación de ser seguido, observado, era demasiado real. Con el paso del tiempo, cada vez que conduzco por tramos solitarios en Durango, o en cualquier otra parte, reviso constantemente los espejos. Cualquier sombra, cualquier destello, cualquier movimiento me hace recordar esa noche. He escuchado historias similares de otros traileros. Todos describen un camión que aparece y desaparece, que parece anticipar cada maniobra y que nunca muestra señales de vida humana. Lo peor de todo es que no hay explicación. Nadie sabe qué es, cómo funciona, ni por qué aparece. Solo sé que yo fui testigo, y que esa experiencia dejó una marca imborrable. Algunas carreteras no están vacías. Algunas esconden entidades que desafían toda lógica, y el camión maldito de Durango es una de ellas. Cada noche, cada tramo solitario, me recuerda que no todos los caminos están hechos solo de asfalto y luces. Algunos guardan algo que observa, algo que espera. Incluso hoy, años después, cada vez que viajo solo, el recuerdo me acompaña. No importa la hora ni la carretera, sé que ciertas presencias nunca se van, que algunas noches pueden revivir cualquier momento de terror, y que los caminos más solitarios son los que realmente muestran lo inexplicable. Esa noche en Durango me enseñó que, a veces, lo que sigue no tiene forma humana, no tiene lógica, solo terror puro. Era de noche y conducía por un tramo olvidado de Oaxaca. La carretera estaba completamente vacía, y el aire era denso, húmedo, con olor a tierra mojada. De repente, apareció la niebla. No era una niebla normal, era espesa, casi sólida, y se movía sobre el asfalto como si tuviera voluntad propia. Mis faros apenas alcanzaban a iluminar unos metros delante de mí, y todo lo que rodeaba mi camión desaparecía. Al principio pensé que era solo bruma, algo común en la zona. Pero pronto comprendí que no era normal. Los límites de la carretera comenzaron a difuminarse. Las líneas blancas desaparecían, los bordes del asfalto se borraban, y por momentos, parecía que estaba conduciendo sobre un vacío interminable. Intenté mantener la calma, reduje la velocidad y avancé con cuidado, pero el miedo se apoderó de mí cuando algo empezó a moverse dentro de la niebla. Vi figuras humanoides que se deslizaban entre la bruma. No tenían forma definida, parecían sombras deformes que aparecían y desaparecían, siempre fuera de mi alcance. Por instinto, giré la cabeza, intenté mirar por los espejos, pero no había manera de percibirlas con claridad. Solo sentía su presencia cercana, y algo dentro de mí sabía que no estaba sola en esa carretera. La GPS murió. La radio dejó de funcionar. Era como si la niebla misma hubiera apagado toda tecnología, aislándome completamente. Cada curva que tomaba me hacía sentir que estaba entrando en un bucle imposible, que la carretera no existía como antes. Intenté retroceder, pero cada intento me devolvía al mismo punto. La niebla había transformado el camino en un laberinto sin salida, un mundo paralelo donde nada era seguro. Comencé a escuchar susurros, apenas audibles, mezclados con el viento que golpeaba la cabina. A veces parecía que alguien me llamaba por mi nombre. Otras veces eran gritos lejanos, incoherentes pero cargados de desesperación.
Sentí que algo estaba siguiendo cada movimiento, sincronizándose con mi respiración, anticipando mis decisiones. La soledad de la carretera se convirtió en un terror palpable, en algo que me envolvía desde afuera y desde adentro. Aceleré con la esperanza de salir de esa zona, pero la niebla parecía adaptarse a mí. Cada vez que intentaba encontrar un punto de referencia, la carretera desaparecía. El horizonte se volvió un lienzo gris interminable, y cada luz que intentaba usar para orientarme se difuminaba en la bruma. Sentí que estaba conduciendo dentro de un sueño oscuro, uno del que nadie puede despertar si no sigue las reglas de ese mundo. Vi reflejos de algo detrás de mí, sombras que parecían moverse junto al tráiler, pero cuando volteaba para mirar, no había nada. Solo la sensación de ser observado constantemente, de que la niebla misma estaba viva, vigilando mis movimientos. El frío dentro de la cabina se volvió insoportable, como si hubiera agujas de hielo perforando la piel. Cada segundo que pasaba me recordaba que no estaba solo, que algo o alguien estaba conmigo. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz parecía apagarse dentro de la bruma. Cada intento de comunicarme con el mundo exterior se desvanecía en la niebla, como si todo a mi alrededor hubiera sido borrado. Todo lo que conocía de la carretera desapareció, y me encontré solo con la nada, avanzando a ciegas, sin control sobre lo que me esperaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, un débil rayo de luz apareció en la distancia. El amanecer comenzaba a romper la niebla, y pude ver nuevamente los bordes del asfalto, los árboles, las señales de tránsito. Todo había vuelto a su lugar. La carretera estaba intacta, como si nunca hubiera desaparecido. Pero yo sabía lo que había vivido. La niebla no era natural, era algo que podía atrapar a cualquiera, borrar el mundo que conocías y mostrarte algo imposible. Esa experiencia me dejó marcado para siempre. Cada vez que paso por carreteras solitarias en Oaxaca, incluso de día, recuerdo la sensación de que la niebla puede regresar, de que puede hacer que los límites del mundo se desdibujen y que figuras imposibles aparezcan a tu alrededor. La carretera puede parecer segura, pero sé que la noche, la bruma y la soledad son capaces de ocultar algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Hoy sé que no todas las carreteras existen como creemos. Algunas, las menos transitadas, guardan secretos, presencias que acechan, que observan y que esperan al siguiente conductor que se atreva a desafiar la oscuridad. La niebla en Oaxaca me enseñó que no solo hay peligro en lo visible. Lo más aterrador siempre está oculto, en lo que no podemos ver, en lo que no entendemos y en lo que nunca podremos explicar.